Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos hoy en el Evangelio la primera parte de la presentación de Jesús en el templo según la costumbre judía, como lo pedía la ley judía, ¿verdad? Y digo la primera parte porque se nos relata el encuentro del niño Jesús, el Salvador, con Simeón. Después escucharemos el encuentro con la profetisa Ana, ¿verdad? Bien, Jesús es llevado por sus padres, José y María, que según las costumbres judías, a los 8 días de nacido, debía ser consagrado en el templo como el hijo varón, el primogénito. Ellos llegan al templo, que es el lugar central del encuentro con Dios para el pueblo de Israel. Esto es muy significativo, porque Jesús, Salvador, entra en el lugar sagrado para los judíos, en el centro de la fe judía, si podemos decirlo de esa manera. Llega allí humilde, sencillo, y eso nos lo está diciendo el mismo Evangelio, porque José y María presentan una ofrenda sencilla, un par de tórtolas o 2 pichones, dice el texto bíblico, ¿verdad? Entonces, presentan la ofrenda propia de una familia pobre, humilde y sencilla. Estando allí, presentando al niño Jesús, aparece en escena un anciano, Simeón, un hombre que al parecer llevaba toda la vida, como todo el pueblo de Israel a lo largo de su historia, esperando la llegada del Mesías. Es decir, con esa esperanza de la salvación prometida a Israel por medio de los profetas. Y cuando ve entrar a esta familia pobre, sencilla, humilde, inmediatamente nos dice el texto que reconoce en aquel niño al Salvador. Y entonces estalla en un cántico de alabanza, como agradecido, como diciéndole a Dios: mira, esto lo esperé toda la vida, Dios, y ahora me estás dando este regalo maravilloso. Es un cántico que proclamamos nosotros en la liturgia de las horas en la iglesia, hacia la tarde, ¿verdad? Y que lo llamamos el Nunc Dimittis, hacia la noche, ya cuando nos vamos a acostar, proclamamos ese cántico. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejarme ir en paz, porque mis ojos han visto la salvación misma, a tu Salvador, y lo has presentado ante todos los pueblos como luz para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Ese es el gran cántico de Simeón, pero que nos está diciendo cosas muy profundas. Primero, el anciano Simeón representa a todo el Antiguo Testamento. Representa al pueblo de Israel en toda su historia antes de Jesucristo. Es toda la síntesis de esa primera parte de la Escritura y se encuentra con el que va a dar origen a toda la segunda y parte más importante de la Sagrada Escritura, que es el Nuevo Testamento, la plenitud de la revelación que es Jesucristo. Es el encuentro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es ya la realización de todas las promesas hechas por Dios a su pueblo y por medio de ese pueblo Israel a la humanidad, por medio de los profetas. Entonces, este anciano representa a todo su pueblo esperanzado que a lo largo de los siglos había esperado ese gran momento. Pero no es un Mesías como el que esperaba la mayoría. No era un rey glorioso a la manera humana. No traía una corona, no traía un cetro, no estaba sentado en un trono, no estaba acompañado de un gran ejército, no tenía un palacio, una corte, unos esclavos. No. Fíjense que Simeón, anciano, se supone que sabio por la experiencia de los años, sabe leer el acontecer de Dios en la pequeñez humana, en la sencillez humana. Ahí es donde acontece Dios. Ese es el gran papel de Simeón, recordarnos que debemos estar atentos para leer la presencia del Señor, que viene a nuestro encuentro todos los días en lo sencillo, en lo cotidiano, si sabemos mirar con la mirada de Jesús,
mirada que no podemos adquirir si no es por la acción del Espíritu Santo, que debemos pedirlo todos los días en la oración, que debemos pedir esa fuerza para que nos llene y nosotros podamos ver con esa mirada que no es la nuestra, sino la nuestra traspasada por la visión de Dios. Y Simeón reconoce en que Él es la gloria de su pueblo y que viene a alumbrar a todas las naciones. Eso es otro aspecto importante, porque el pueblo de Israel esperaba una salvación para ellos y una realización de plenitud para ellos, y no incluían a las otras naciones. Y aquí Simeón está diciendo claramente, no, esa luz también viene para los demás. Ahí es donde nosotros debemos tratar también de descubrir si en nuestra opción de fe, si en nuestro caminar cristiano estamos excluyendo personas, excluyendo comunidades, excluyendo a otras religiones o a los no creyentes. Porque la causa de Jesús, la salvación que nos viene por Él, no es excluyente. No, el Señor viene a salvarnos a todos, a iluminarnos a todos. Y Él va a encontrar siempre la forma a través de la cual le vayan escuchando en los diferentes ámbitos y culturas de la humanidad, en toda religión también. Para nosotros, revelación plena en la persona de Jesucristo. Ese cántico de Simeón entonces nos debe recordar que Dios se nos revela en lo pequeño, que Dios se nos revela en lo sencillo, que no debemos buscar la espectacularidad en la religión y en la fe, porque el Señor se nos revela en lo cotidiano. A veces queremos manifestaciones demasiado portentosas, ¿verdad? A veces nos quedamos con algunas experiencias de algunas personas que nos relatan cosas espantosas o espectaculares, y nuestra fe tiende a descansar en esos testimonios y no en el Evangelio de Jesucristo. Que nos quede claro entonces que parte de la vida cristiana, como le dijo también Simeón a María, es que hay contradicción, que va a haber persecución. El anciano Simeón le dice a María, bueno, reconoce que Jesús es el Salvador, que Él viene como luz, que Él viene para gloria del pueblo de Israel también, pero que será signo de contradicción y que una espada le atravesará el alma. Ya con eso también en el texto bíblico el Señor nos está dejando claro que nuestra opción cristiana es gozosa, de alegría, de esperanza, pero que precisamente porque en el mundo hay un espíritu de egoísmo, de persecución hacia lo bueno, hacia la coherencia y hacia la verdad, entonces no nos va a ser muy fácil la tarea. Porque ustedes y yo lo hemos experimentado en la vida, cuando queremos ser honestos, cuando queremos ser muy serviciales, cuando queremos ser personas coherentes, que trabajamos dando lo mejor de nosotros, sirviendo, compartiendo con los demás. Cuando queremos ser buenos ciudadanos, se tiende a hacer burla de nuestro comportamiento. Si perdonamos, si no devolvemos mal con mal, sino que todo lo hacemos para bien de la humanidad, vamos a ser motivo de burla para muchos. Si nos mantenemos firmes en oposición a todo lo que contradiga el bien para los más pequeños, vamos a ser signo de contradicción y vamos a ser perseguidos. De tal manera que hoy la invitación es a acoger a Jesús en lo humilde, en lo sencillo, en lo cotidiano, pero también a estar dispuestos a dar la vida en lo cotidiano a la manera de Jesús, con todo lo que cuesta ser testimonio suyo. Acompañados de un leve rocío que va cayendo en este momento, que es como algo que nutre, así como nutre la tierra para que las plantas produzcan frutos maravillosos. Yo los invito a dejarnos nutrir por la fuerza del Espíritu de Jesús, nacido en Belén, pero que muere y resucita para nuestra salvación. Mis queridos hermanos, el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.